Ahí Iniciamos está. contigo. Ya, pastor. Esta es la historia de la Iglesia Presbiteriana Nueva Vida en el distrito de Caraballo. ¿Lo adelanta, pastor, por favor? Sí, sí. Ahí es puesto un dato. Bueno, esta obra empezó en el 1 de mayo del 2011 por los misioneros Josué, su esposa Priscila, sus hijas Judith, Josefina y Helen. Ahí está en la foto que le encontré, la primera foto que se tomaron. Los cultos se hacían en la casa del hermano Elber Pío. Ahí están antes de construir la iglesia. Es un vecino de la iglesia y comenzaron a hacer los cultos. Ahí está la foto de la familia y están haciendo culto en la casa del hermano Elber. ¿Seguimos, pastor? Los cultos de escuela dominical comenzaron la primera semana de junio del 2011 en el hogar del hermano Elber Pío. También vemos a los niños en la casa del hermano. Están totalmente llenos. Ahí está la pastora Priscila, un hermano que ya no está en iglesia, se llama Beto. Por el aumento de los niños, las enseñanzas de escuela dominical se hacían en el patio, donde sería la iglesia. Ahí están en el patio. El lugar se llama Los Cipreses de Caraballo. Los cipreses de Caraballo. Están haciendo las clases de escuela dominical afuera de la casa de hermano Pío, que es al costado de la iglesia. Sí. El 11 de junio. Ya, el 11 de junio que comienza la construcción del templo, ¿no? Y los chicos están aquí en la escuela dominical. Acá está la construcción de lo que iba a ser la iglesia. Acá está la pastora y en el fondo está Beto acá, ¿no? Chávez. José, se fue tu sonido. Bueno, acá está el 11 de septiembre, el primer culto en el templo. A ver. ¿Ya, José? Mano Gris salió, creo, profesor. Ah, ya está. Ya volví. Ya, Disculpe. correcto. Sí. Sí. El 11 de junio comienza la construcción del templo. El 11 de junio del año 2011 comienzan a construir el templo. Ahí está atrás la construcción. Uh-huh. Y el 11 de septiembre fue el primer culto en el templo. Ya cuando construyen un piso de la iglesia, ya fue el primer culto. Ahí está la primera foto después del culto de escuela dominical.
Cada año se realizan bautizos y diferentes actividades, días festivos, con el fin de compartir la palabra de Dios. Todos los años hay bautismos en la iglesia, también celebran, hay un día especial de la mujer que celebran, ahí hay una foto que le puse. Y más adelante también hay otras fotos, pastor, siga por favor. Celebra Navidad también, y aquí hay una foto al costado donde hubo taller, hay taller de matrimonio, y ahí estamos celebrando la culminación del taller de matrimonio, ahí estamos todas las familias. Estos son los eventos que se realizan, pastor. ¿Seguimos? Bueno, también se hace retiros espirituales, toda la iglesia unida. Un retiro que fue muy, muy bueno, se convirtieron muchos en ese retiro cuando fuimos a Lomas de la Chay, que está por Huaral, y fue muy bonito. Y también fuimos a un retiro en una casa campestre en Chancay. Fuimos una semana a ese retiro con el fin de orar por la iglesia, y estamos los hermanos. Ahí está la iglesia, el antes. Este año ha cumplido 9 años desde su inicio. Bueno, ahí vemos una foto, el antes y el después. No conseguí una foto cuando estaban construyendo. Y para la próxima lo Es todo, pastor. Ya. ¿Qué nos puede decir en cuanto a, bueno, es una iglesia que está en la zona, dijiste, la urbanización, Se llaman Los Cipreses Los Cipreses, ¿no? y de Ya, Caraballo. Es un lugar, pastor, donde hay familias de economía muy baja. sí. Ujú. Y bueno, la iglesia ha sido una gran bendición para todos los que los que vivimos alrededor. Incluso hace 15 días atrás, la iglesia ha donado canastas a todos los pueblos aledaños que está. Es de mucha Ya. bendición, están muy contentos. Sigue dando ayuda social, aunque en esta pandemia los misioneros, el pastor Josué y la pastora Priscila, son muy dedicados en la obra, y nosotros estamos también ahí apoyando. Ya. Esto está junto a una fábrica de cerámica, ¿no? De ladrillos. Y la ladrillera se llama Pirámide, es la referencia más. Ya. Claro, eso es para entrar a eso hay que pasar por ese lado, no por la ladrillera. Por la ladrillera, sí, pastor, pasamos Sí, por la sí. ladrillera. Es Ujú. una zona que fue invasión, creo, ¿no? Primero. Sí, San Lorenzo es el que está al costado de la iglesia, es una invasión. San Lorenzo ya cumplió 150 años, pastor, donde vivo yo. Y Los Cipreses es donde está la Mm, iglesia. Tiene aproximadamente, tendrá sus 11 años, ya. donde está construida la iglesia, pero Ya, y eso fue habilitado para, para habitaciones, para casas. sí, para casas, fue lotizado, y al frente Ujú. de la iglesia aún hay un establo de vacas. Claro, por eso digo, porque eso fue una zona más bien de corte agrícola, ¿no? Sí, pastor, sí, totalmente. Todavía al costado de la iglesia será a unos 200 metros, aún siembran chacras de caña. Ujú. Ya, Sí. Ujú. ya, muy bien. Entonces, para conocer más sobre la zona donde está, porque es una iglesia que no está en mismo Caraballo, en el centro, ni está adentro, ¿no? Está El entre lugar, la carretera, la Panamericana Norte y la parte de Caraballo, ¿no? y pastor, lo conocen al lugar donde está la iglesia, lo conocen como la chacra de Caraballo. Mm, Porque ya, cuando vas por allá, por Tomás Valle, entras a Caraballo, por Comas, esa es la ciudad. Y ajá, cuando vas para el lado de acá, al nuevo Caraballo, como decir, se le conoce como la chacra. ya. Si Y tú le ese da dices por a el lado un, de la Panamericana Norte sí, pastor, y que da a Puente Piedra, ¿no?
que da Puente Piedra. Incluso pertenecía a Puente Piedra este sitio. No hace mucho que hicieron arreglo, no sé qué harían, pero ahora es Caraballo. Oh, ya. Ya, gracias entonces por la información. O sea, para que ver también en qué zona está la iglesia y la obra y la situación, digamos, de la zona, ¿no? Entonces están trabajando en una zona bastante especial y bueno, entonces creo que han bendecido de alguna manera la presencia de la iglesia, que está bendiciendo el lugar a la gente que está en esa zona y que está un poquito lejana de todo el centro y de todo lo que es el mover de la ciudad. Posiblemente en unos años eso va a estar lleno, como toda la parte que se ha poblado en nuestra ciudad. Cada lugar que se ha digamos, desarrollado, o se ha iniciado para poblarse, inmediatamente sucede eso, ¿no? Y cambia, ¿no? En 20 años vamos a encontrar una ciudad seguramente por aquí. Bueno, lo dejamos aquí y vamos a ir entonces ahora a quien le toca entonces en suerte. Vamos, acá vamos a ir a Andrés. A ver, Andrés había puesto su trabajo acá. Andrés. Sí, pastor. Se me escucha, ¿no? Sí, sí, Sí. perfecto. Y ahora sí, ya. Estoy en doble pantalla para poder compartir este programa del Prezi. Estoy trabajándolo en la laptop. A ver, vamos a proyectarlo. Ya, pero ese es otro sistema que creo que tiene más técnicas, más elementos que el PPT, ¿no? Sí, ahorita le Pero, estoy... pero hay que saber trabajarlo, hay que saber cómo poner o cómo crear una proyección. Ya. Muy bien, vamos. Entonces, aquí entiendo que ahí está la iglesia, va a hablar de la iglesia presbiteriana de Moyobamba, y pero también hay un antecedente, ¿no? El antecedente de todo el movimiento. Ya pasó. Ya. Bien. Bueno, voy a hablar sobre la iglesia presbiteriana de Moyobamba, una iglesia que en 2 años va a cumplir sus 100 años. Y bueno, quiero hacer un recorrido desde la época de la Reforma de manera rápida para poder ver algunos asuntos propios de la iglesia de Moyobamba. Sé que la dinámica se va a asemejar mucho a nuestra dinámica particular de nuestras iglesias. Es interesante cuando el pastor hace su línea de tiempo, hay muchas cosas que coinciden con los fenómenos que suscitan dentro de nuestra iglesia. Entonces vamos a ir rápidamente. Todos somos cristianos aquí y nuestra base, nuestra fe está sustentada en la persona de Jesucristo, que vino al mundo, murió en una cruz, resucitó y va a regresar por su iglesia. Son temas principales que todos compartimos como creyentes. Sabemos que la iglesia cristiana nace algunos tiempo después de la muerte de Jesucristo, su ascensión. El Espíritu Santo empodera a la iglesia y a partir de eso el crecimiento de la iglesia cristiana como la conocemos. Más o menos en el siglo III, IV, la iglesia se hace una institución, Roma adopta el cristianismo y así nace también la iglesia católica como la conocemos. Poco a poco la iglesia católica, ya sabemos toda esa historia, bueno, comete abusos frente a la doctrina y nace de su propia cuna un reformador que pretendía reformar la iglesia católica. No tenía intención de crear una nueva denominación, una nueva iglesia o un nuevo movimiento dentro de
Iglesia Católica, sino reformar la propia Iglesia. A él le conocemos como Martín Lutero, 1517. A principios del siglo XVI se hacía ya un reclamo tangible, generalizado por una reforma dentro de la Iglesia, tanto de sectores académicos como de personas importantes dentro de la Iglesia. Y así hacemos este recorrido desde Lutero, más adelante, y también ahí casi cerca, Juan Calvino, que propicia la reforma en otros países, Suiza, Escocia, Francia. Él era francés. Y también poco tiempo después, siguiendo la corriente de la reforma de Calvino, está John Knox, que se sitúa al norte de Europa, llámese Escocia, donde planta la Iglesia Nacional Protestante. Y nace así la Iglesia Presbiteriana, ¿no? Aquí tenemos los tres personajes: Lutero, ¿no? Está Calvino, y John Knox, que sería el que funda la Iglesia Presbiteriana como tal. Ya sabemos los presbiterianos a qué nos referimos como Iglesia Presbiteriana, que tiene que ver cómo está organizada la Iglesia y cómo está administrada. No es por un solo pastor, sino se administra a través de presbíteros, ancianos, que tienen una representación dentro de nuestras iglesias. Tenemos la doctrina calvinista y somos parte de las iglesias históricas como tal. Vamos a ir avanzando. 1517, pasa el tiempo hasta 1916. 1916 llega el presbiterianismo del Perú, ¿no? Con el llamado John Amacay, ¿no? Todos ya probablemente hemos escuchado sobre él, precursor del presbiterianismo en el Perú. Estudió en la Universidad de Aberdeen y en el Seminario Teológico de Princeton, en los Estados Unidos. En la Universidad de Madrid, tiempo después va a vivir en Madrid, donde hace uno de sus libros muy famosos, ¿no? El otro Cristo español, un libro que sería muy bueno que todo presbiteriano debería estudiar, aparte de todos los demás libros que él publica. Estudió el catedrático y filósofo Miguel de Unamuno, cuya personalidad dejó en él huellas profundas. En 1916 fue ordenado al Ministerio de la Iglesia Libre de Escocia y enviado a Lima como misionero pedagogo en compañía de su esposa Jane Logan. Tiene su doctorado en la Universidad Nacional de Perú en 1918. Fue el primer protestante a ocupar una cátedra de filosofía en el país en el año 1925. Concretamente, la cátedra de Historia de la Filosofía Moderna en la Universidad de San Marcos en Lima. Toda su vida había estado guiada por su amor a la filosofía y el ardor por la causa cristiana. Es interesante de que no solamente este personaje, John Amacay, hizo un trabajo a nivel teológico o espiritual o en el ámbito solamente religioso. Su vocación estaba muy arraigada en el campo de la educación. Por eso vemos que él tuvo mucha influencia en estos tiempos y su participación fue tomada muy en cuenta dentro de los círculos políticos, por ejemplo. Toda su vida había sido guiada por su amor a la filosofía, el ardor de la causa cristiana. Como parte de su tarea misionera, fundó el Colegio Anglo-Peruano en Lima en el año 1917, lo que es el Colegio San Andrés ahora, ¿no? Que está en una de las primeras cuadras de la avenida Petit Suárez, del que fue su director hasta el año 1925 y donde colaboraron personajes ilustres del país. También colaboró con la Asociación Cristiana de Jóvenes, la INCA, fue uno de los fundadores, y trabajó allí durante 6 años, del año 1926 a 1932. Era una asociación que al principio estaba administrado por protestantes, pero también era una institución ecuménica donde también se trabajaba de la mano con clérigos católicos. Trabajó en el INCA, escribiendo y dando conferencias tanto en Perú como en México. ¿Se me escucha, no, pastor? Sí, sí. Ya, seguimos entonces. Seguimos. La influencia de Macay llegó no solo a impactar el pensamiento teológico durante décadas en nuestro país, sino también tuvo su impacto en la vida pública
en la educación, en la política, en el fomento de la libertad y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Leía en la tarde, les mandé un documento de que Macay y otros hombres misioneros que llegaron hicieron del Perú lo que es hoy a nivel de laicidad, ¿no? Gracias al aporte de estos personajes, se logró muchos ajustes en cuanto a la libertad religiosa, la libertad de personas que no participan dentro del catolicismo, y es lo que finalmente ellos propiciaron. Ahí vemos a Macay en una de las fotos junto a Einstein y junto a Aya de la Torre, ¿no? Aya de la Torre fue muy influenciado para poder hacer su doctrina para el partido aprista, justamente por el pensamiento que Macay deja en la mente de Aya de la Torre como amigo que él era, ¿no? Avanzamos y ahora sí vamos rápidamente a Moyobamba. La historia de las inglesas presbiterianas de Moyobamba comienza con dos extraordinarias enfermeras inglesas. Es importante recalcar que Macay solamente se queda a nivel de Lima, pero Macay es quien propicia la evangelización en el Perú, ¿no? Su trabajo no solamente se daba a nivel social, sino también estaba encauzada a la misión, al hecho de poder compartir la palabra. Y era necesario el hecho de compartir la palabra junto al servicio, ¿no? Al servicio social. Y en el servicio social aparecen dos enfermeras. Se cuenta de que Annie Soper tenía un problema, una enfermedad, y estando en un tiempo de oración allá en Escocia, en Inglaterra, perdón, el Señor le revela, ¿no? En medio de su oración, de que tenía que ir a hacer misiones en la selva peruana. Entonces hay una convocatoria, ¿no? de la Iglesia Libre de Escocia para poder hacer este trabajo, y Annie Soper como enfermera llama a su amiga Rhoda Gould para poder así venir a hacer trabajo, primero en Lima, ¿no? en la clínica angloamericana, y luego a partir de eso deciden hacer una ruta arriesgada. Esto lo podemos encontrar en el libro Los Pasos de los Chasquis, ¿no? El mensajero voy a dar al detalle en la última parte de qué se trata este libro. Se llama Los Chasquis del Rey, ¿no? Perdón, se ha movido. Ya estamos acá. Que en su afán de servicio y misión se destinan a la selva oriente del Perú en una aventura de riesgos, desafíos y esperanzas. Los Chasquis del Rey se llama el libro, y al final también voy a indicar cuál es el nombre del autor. Annie Soper nace en Inglaterra en el año 1883. Siendo adulta se dedica a la enfermedad, y vuelta al Señor después de una enfermedad se dedica toda devoción al servicio misionero. Luego de varios rechazos por su condición de salud por los departamentos de misiones, una noche de oración en el año 1919, Ana escuchó de un pueblo llamado Moyobamba, en la selva del Perú. Aún escuchando que había la necesidad de cruzar la cordillera, ríos, abismos y espesa vegetación, su preocupación fue más allá por considerar a un pueblo que moría por la disentería, la viruela y otras enfermedades por falta de médicos y enfermeras. En 1922, Ana, junto a su amiga Rhoda, enfermera también, se enrumban con destino a Perú y luego a la selva oriente, recorriendo hasta Pacasmayo, y desde allí a pie y a paso de mula hasta Cajamarca. Luego llegaron a Celendín y luego cruzar la cordillera oriental de los Andes hacia la selva del Alto Maya. Ahí tenemos fotos de Annie Soper con Rhoda Gould montadas a caballos, cómo llegaron ellas a poder hacer misión en Moyobamba. Estas eran las palabras que los moyobambinos dijeron al ver a personas que por primera vez llegaban a esta zona y que no eran de aspecto común, ¿no? A la población. Y estas eran las palabras, ¿no? Gringas huiracuchas. Fueron las palabras de los pobladores moyobambinos al ver llegar a las enfermeras después de casi 6 semanas de camino, un 27 de julio del año 1922.
Cansadas pero triunfantes, se alojan en una casa que alquilan unos pasos de la plaza de armas de la ciudad, después de ser recibidas por las autoridades locales de la ciudad. Medicinas, instrumentos y palabra de Dios es lo que traían las huiracuchas de tierno corazón al pueblo de Moyobamba. Desde ese momento, del lunes a sábado, sin horario fijo, se atendían a los enfermos y por las noches se hacían pequeños cultos para la exposición del Evangelio. Es interesante que el trabajo misional estaba acompañado de servicio social, pero también de evangelismo, ¿no? Se hacía un trabajo bastante integrado. Hubo oposición, por supuesto, de la Iglesia Católica. Al principio no todo fue color de rosa. A medida que el tiempo pasaba, simpatía empezó a generarse entre el pueblo y las enfermeras, provocando el celo del clero de la Iglesia Católica, que prohibió al pueblo frecuentar, saludar o hacer un gesto de agradecimiento con ella. Más bien promovió actitudes de rechazo del pueblo para con las misioneras. Esta era una de las frases que el cura de aquel entonces propiciaba en contra de nuestras hermanas, ¿no? Son hombres vestidos de mujer, son la maldición para el pueblo santo católico de Moyobamba, fueron algunas de sus frases. A pesar de todo este freno, las enfermeras visitaban a los enfermos, envolvían sus medicamentos con texto de la palabra, sin imaginar el fuerte efecto que provocaría en el corazón de cada uno de sus pacientes. Entre ellos a los primeros nativos en formarse posteriormente como los líderes de la iglesia, don Eduardo Cifuentes y don Manuel Moraes, que fueron a la Iglesia Bíblica de Costa Rica a formarse como los primeros moyobambinos, formándose como pastores. 2 años después de lograr comprar una propiedad, ellos logran comprar una propiedad que albergaría 300 personas. Ya no estaban ubicados a unos pasos de la Plaza de Armas, sino lo que sería la actual iglesia, ubicado a una cuadra de la Plaza de Armas, en el jirón Pedro Canga, estableciéndose la primera iglesia evangélica en San Martín. Las demandas fueron cada vez mayores, había necesidad de contar con un médico y con un pastor. Fue así que desde Escocia se envía a Kenny McKay, bajo la cobertura de la Iglesia Libre de Escocia, y bajo el aval del gobierno peruano que lo designa como médico oficial del Estado para la región, pero también su labor como pastor de la congregación. Ahí vemos algunas de las primeras imágenes de aquellos tiempos, ¿no? Esto era la iglesia de aquel entonces. Los primeros ladrillos de la obra hasta los años 60, ¿no? Kenneth McKay no solo sirvió como médico oficial para esta región, fue el primer pastor en la zona. Es importante mencionar aquí que, si bien hacían un trabajo misional Rhoda Gould y Annie Soper, ellas eran enfermeras. Por eso es que había la necesidad de un pastor. Y ahora se hace llamar a este pastor, Kenneth McKay, desde Escocia, para servir dentro de la congregación. Una congregación muy pequeña, pero que empezó a dar sus primeros pasos como iglesia. Bueno, Annie Soper y el grupo de las misioneras parten en los años 60 ya, casi, rumbo a Lamas. Ahí se hacen un trabajo muy interesante, que tal vez en un otro momento se va a conversar, pero ahí tuvieron más años de trabajo, también con un hospital. Es interesante ahí, si se pregunta ahora a la gente de Lamas, cualquiera persona de estos tiempos va a reconocer muchos de los lamistos nacieron en este hospital gracias al apoyo de las misioneras. Entonces ellos van a Lamas para poder continuar con la labor misionera. La labor pastoral y eclesial continúa en la pequeña Moyobamba, con misioneros que venían no solo desde Escocia, sino también de Holanda, Inglaterra, entre ellos el pastor George Thompson, que estuvo a cargo de la iglesia por 20 años. Ahí está en la fotografía. La despedida de Annie Soper, ¿no? Una sencilla reunión. Annie Soper es despedida por el pastor McKay, siendo con tierno despido celebrada por los hermanos de la pequeña comunidad presbiteriana de la ciudad. Ahí tenemos al pastor McKay junto a Annie Soper. Seguimos avanzando, estamos en los años 60, la obra continúa. La obra en Moyobamba siguió creciendo bajo la dirección de diferentes misioneros extranjeros y nacionales, entre ellos la destacada labor del doctor Harold Lindsay, el pastor George Dobson,
pastor Manuel Moraes, que fue el primer moyobambino en ser pastor. Estamos hablando esto de los inicios de los años 70. Y a finales y hasta mediados del año, finales del 70 y a inicios de los primeros 5 años de los años 80, va a ser pastor de nuestra iglesia el pastor Hans de Groot, que era de origen holandés. Tenemos ahí la ciudad de Moyobamba, de aquellos tiempos, en fotografía. Y aquí tenemos a la iglesia, ¿no? La iglesia antigua, la iglesia que fue construida gracias a la labor de los misioneros. Es interesante que hasta algunos años todavía se tenía en nuestra congregación, antes del templo que tenemos ahora, esta frase, ¿no? Predicamos al Cristo crucificado. Y esto vamos a encontrar mucho en las iglesias presbiterianas de corte tradicional hasta el día de hoy. Año 1985-1990. La obra cada vez se hace más grande, la juventud moyobambina presbiteriana va ganando protagonismo como ente impulsor del evangelio al estilo de Finney. El sentido reformado cobra un nuevo escenario y se abre la oportunidad de vivir experiencias no propias del rigor eclesial de los escoceses. Este mover de las misiones empieza del evangelismo, ¿no? De la explosión del evangelismo que nos habla el pastor Alberto, empieza a suscitarse en este tiempo. En esta época se fortalecen lazos con las iglesias presbiterianas en el Perú, también con congregaciones de diferentes denominaciones. Se celebran los primeros festivales de la canción cristiana, los campamentos evangélicos interdenominacionales, y un fuerte avivamiento local estaba por llegar. Estamos hablando de los años 80. Tenemos ahí la juventud, muchos de nuestros hermanos ya de cierta edad formaban la parte del grupo de los jóvenes. Ahora son hermanos que están en el liderazgo mayor. Y ahí tenemos en la primera foto el grupo de jóvenes visitando la ciudad de Lima, ¿no? Para poder tener sus vínculos a nivel nacional. Ahí están nuestros hermanos jóvenes. Ahí tenemos al que está con polo rojo, es uno de nuestros presbíteros actualmente, Lenin Celis, y algunos de nuestros hermanos que eran niños en aquella época. Aquí tenemos también algunos hermanos en foto. Una de nuestras hermanas, que está acá en la foto derecha, es la hermana Manuelita Rodríguez, ¿no? Creo que congrega en la iglesia del pastor, en la iglesia presbiteriana de Jesucristo, pero que está en San Borja, ¿no? Ella es hermana de uno de nuestros pastores, el pastor Roberto Rodríguez. Ahí están todos nuestros hermanos en el tiempo de la juventud, hacían su protagonismo como creyentes. Un gran avivamiento se forma en los últimos años de la década de los 80. La iglesia ya no podía albergar a muchas personas que llegaban de distintos lugares del país, como por ejemplo los migrantes de la Sierra Central, que por situaciones del conflicto interno tuvieron que hallar refugio en la selva moyobambina. En Moyobamba hay mucha gente de Ayacucho, y que la iglesia presbiteriana fue un impulsor, la iglesia presbiteriana en Lima, un impulsor para poder llevar como refugiados a la selva del Perú, la selva de Moyobamba, mucha gente que sufrió este tiempo de terrorismo, ¿no? Todo esto influyó, ¿no? En la relación interdenominacional influyó en la liturgia formal y seria de la iglesia presbiteriana local, y 2 terremotos continuos hizo que los pobladores buscaran sostenimiento espiritual de la iglesia. Esto estamos hablando del año 90 y 91, que hubo un fuerte terremoto en Moyobamba. La iglesia se llenó, no había espacio ya para más congregantes. Año 1990, 1995, aparece en escena, ya no dejan ya a partir de entonces tener misioneros o pastores extranjeros. Después del pastor Moraes, que ya mencioné hace un momento, aparece un nuevo personaje, ¿no? Es el pastor Roberto Rodríguez, con quien se tiene un fuerte crecimiento de la iglesia, en donde hubo un mover espiritual interesante dentro de nuestra congregación. Estos fueron los años que más recordarán la generación de nuestros padres.
En esta época se dieron inicios a grandes proyectos como como iglesia, mencionando al Colegio Cristiano Anisoper, y la radioemisora Ebenecer con alcance en todo el Alto Mayo. Estos son dos ministerios que la iglesia actualmente tiene. Ahí tenemos el colegio, y en la primera foto tenemos a los alumnos de Anisoper haciendo un intercambio, este intercambio aquí en Lima, con el Colegio San Andrés. El colegio ha alcanzado también una reputación muy, muy interesante a nivel de toda la región, Anisoper. Desde luego fueron los años donde más crecimiento hubo y experiencias como las manifestaciones espirituales, propio del fenómeno carismático que influyó a muchas iglesias a nivel mundial, eran propias de las reuniones no solo del espacio de iglesia, sino también de las células de crecimiento en los diferentes barrios y en las diferentes reuniones de jóvenes. Interesante este tiempo porque aún en las pequeñas células de 10 personas, por ejemplo, yo recuerdo que en Fonavi, donde vivo en Riobamba, que son un conjunto de habitación, de casas, se tenían las células, ¿no? Y en ese tiempo recuerdo que hasta liberaciones había, ¿no? Gente que salía sanada. Ya el poder de Dios ya no estaba propiamente en los líderes, ¿no? Sino en los pequeños líderes que propiciaban, fomentaban y guiaban los pequeños grupos de célula, ¿no? Lo que llamamos célula. Entonces, un mover interesante en estos tiempos se dio en Moyobamba. Vamos avanzando, año 1995 al año 2000. Sin embargo, acá hay una situación dolosa con el tiempo a mediados del año 94. Después de cierta independencia eclesial, ancianos, antiguos líderes y misioneros proponen reformar la iglesia con el fin de volver a los antiguos senderos prácticos de la fe reformada. Todo ese avivamiento, ese mover espiritual ya estaba como que saliéndose de control. Y algunos hermanos ya más antiguos se opusieron a todo esto, ¿no? Entonces la iglesia volvió a ser un poco reformado, más ortodoxo de aquellos tiempos, y se le dio de baja al pastor Roberto Rodríguez, quien termina viajando a la Argentina, donde hasta ahora vive, ¿no? Tiempo en tiempo va a aparecer en Moyobamba, y bueno, nos invitado por muchas iglesias a poder compartir su experiencia. La contrarreforma no se hizo esperar y en febrero del año 95, o sea, se aguantó un año, ¿no? La iglesia sufre una dolosa ruptura y una enemistad que duraría por mucho tiempo, ¿no? Ahí aparece una de las iglesias que se dividen de la iglesia de Moyobamba, fue la iglesia Ríos de Agua Viva. Esta iglesia fue patrocinada mucho tiempo por la iglesia Agua Viva local, ¿no? O sea, entonces, esas dos visiones o formas de llevar la iglesia, que hasta hace un buen tiempo todavía tenía secuelas de enemistad, ¿no? La iglesia, aún con la herida de la división, tomó un nuevo rumbo basado en el énfasis de la predicación, la ayuda social y enfoque educacional con el colegio Anisoper. Seguimos avanzando ya estos últimos tiempos. El pastor David McPherson regresa a Moyobamba, fue misionero en todo este tiempo que se ha hablado, pero estuvo un tiempo ausente de la iglesia y regresa a pastorear la iglesia. David McPherson regresa a Moyobamba a pastorear la iglesia después de algunos años de estar en Escocia y asume funciones como pastor de la iglesia y promotor de los proyectos de misión. En este tiempo existe un auge por la preparación de líderes locales y nativos, el estudio bíblico y la provisión de un seminario teológico. Hay una noble labor social reconocida por las autoridades locales y un dinamismo interesante en la iglesia de Moyobamba. El pastor David estuvo mucho tiempo a cargo de la iglesia hasta el año 2009, que tenemos al pastor Eliderio Angulo, y ahí decía 2009, 2018, pero sigue su tiempo de labor dentro de nosotros, es el pastor Eliderio Angulo junto a su familia, ¿no? Solamente en fotos, los resúmenes, el resumen que tenemos hasta hoy. Ahí tenemos a Anisoper, tenemos la iglesia en los años que todavía tenía su
antiguo local. Y aquí en la parte inferior derecha tenemos a la iglesia actualmente, ¿no? ¿Cómo es la iglesia actual? Iglesia de más o menos unos 700 miembros, ¿no? Una iglesia que se mantiene en ese número, no hay mayor crecimiento, una iglesia que se mantiene. Algunas fotos de nuestra iglesia, son fotos de nuestros hermanos, y esta es la iglesia actual, ¿no? Pronto a cumplir los 100 años como iglesia, ¿no? Muy bien. Eso es todo, Pastor Alberto. Ujú. Ya, muy bien. Bueno, ha sido buena exposición de todo el trabajo de Moyobamba. Ha sido intenso en realidad, con todos los conflictos que ha traído también la obra, pero que creo que ha sido superada en todo caso y la obra continúa, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver entonces el caso de ¿a quién le toca? ¿A quién le toca ahora? Vamos a ver. Muy bien, entonces ya hemos visto la preparación de... Ahora vamos a ver el de la hermana Alejandrina. ¿Se nota ahí, Alejandrina? Pastor, Ya. Historia de la Iglesia Metodista Evangélica. ¿Ya? a ver, pastor, bueno, buenas noches. Mi trabajo fue completamente diferente. No lo he hecho con fotos, nada. Me hubiera gustado hacerlo como lo hicieron mis compañeros Brice y Andrés Carlos. Bueno, siempre el mismo problema mío que la falta de tiempo. Bueno, de todas maneras, cuéntanos la historia. Claro, en realidad la iglesia metodista donde yo estoy no tiene nada que ver con las iglesias metodistas de acá de Perú, con la principal, mejor dicho, ¿no? Es muy aparte. Bueno, voy a hablar sobre su creación. Fue fundado por el pastor misionero coreano Roh Chun Choi, juntamente con su esposa y sus dos hijos. ¿Perdón? Ya, trata de... Tu conexión está inestable y se va. Trata de hablar en lo posible y ganarle espacio, ¿ya? Ya. Ya que Sigue, sigue. Ya como le decía, el pastor Roh Chun Choi, juntamente con su esposa y sus dos hijos, el 21 de noviembre del año 2006. El misionero en los primeros meses de ese año apertura una academia de taekwondo, el cual le sirvió para captar a la mayoría de sus miembros durante 5 años. El misionero llega a nuestro país enviado por una misión de Corea, sin saber nuestro idioma español, el cual le causó muchas veces la dificultad de predicar el Evangelio con toda claridad. Los cultos se realizaban 2 veces por semana con 10 personas y la familia del pastor. En la avenida Las Palmeras, un local alquilado por el pastor donde funcionaba la academia de taekwondo y los fines de semana como iglesia durante 8 años. Los domingos será el culto central a las 10 de la mañana, los miércoles culto de oración durante esos años, ¿no? Durante 8 años estuvimos en este local con una buena cantidad de miembros.
Ya. Con 3 células, en donde la iglesia tuvo un auge tremendo. Para ese entonces pasaron durante ese tiempo muchos pastores peruanos, en el que uno de ellos termina dividiendo la iglesia. Porque como siempre el ser humano desea seguir al hombre y no a Dios. Y terminaron de irse de la iglesia más de la mitad de los miembros. Y como no se podía sostener el pago del local y del pastor, tuvimos que buscar otro local más económico, mudándonos en la misma avenida. Para ese entonces la iglesia había dado una ofrenda especial muy aparte de su diezmo para comprar un terreno que fue adquirido gracias a la donación de un miembro, un terreno de 170 metros cuadrados. La iglesia comienza a construirse con el apoyo de algunos miembros dadivosos, estando en otro local, pastoreado también con otro pastor peruano durante 2 años, el cual también llega a causar una división en la iglesia por segunda vez. La iglesia de Jesucristo sufre otra ruptura y así otra vez quedándonos ahora con pocos miembros, y también llega a suceder el mismo problema con los ingresos económicos, ya que son menores y no cubre para pagar el local y mucho menos al pastor. Es por eso que decidimos mudarnos al local propio a medio construir, con muchas carencias, la falta de agua y la polvadera y la falta de movilidad para poder trasladarnos a esa zona. Nuestro local propio está en San Martín de Porres, urbanización Casablanca. Ahora contamos con 2 ambientes muy confortables. ¿Puede avanzar un poquito, pastor? ¿Puede avanzar? Ok. Tenemos un primer piso para adultos, segundo piso para niños y jóvenes y tercer piso casa pastoral. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, trabajando con pastores invitados de otros ministerios, recibiendo enseñanzas de doctrinas de otras denominaciones. Es por eso que se decide invitar a algunos miembros para que se preparen y lleven estudios para servir en su iglesia y que salga un pastor o pastora que sea nacida de su propia denominación. Como misión, nuestra misión como iglesia es alcanzar a conquistar muchos lugares dentro del país y fuera del país, llegar a los lugares más alejados y llevar la palabra de Dios y así cumplir con la gran comisión. Tenemos que trabajar por los más necesitados, los ancianos, los huérfanos, las viudas, indigentes, para hacer un mundo mejor y ganar almas para Cristo. Nuestra primera visión, hacer muchas iglesias hijas, construir un colegio a nombre de nuestra denominación, tener nuestro propio medio de comunicación, tener un proyecto de tener un centro de preparación pastoral y luego enviar a las iglesias hijas para otros. Un comedor, bueno, como proyecto también tenemos abrir un comedor popular para alimentar a las familias de bajos recursos, ¿no? Es todo, pastor, lo que puede preparar. Ya, muy bien. Me dices que la iglesia está ¿en qué lugar ahora? La iglesia está en el distrito de San Martín de Porres, Ya, Urbanización Casablanca, ¿no? urbanización Casablanca. Eso es más o menos por dónde es. Esto está a la altura de San Diego, casi llegando a Chuquitanta. Chuquitanta. Ujú. Es el antiguo fábrica de agua, creo. Creo que Que sí, ahí había pero sí, una bebida llamada Chuquitanta, me acuerdo. ¿Ya? está, Sí, eh, San Diego, entonces está por la Panamericana Norte. sí, está a la altura de Totos de Canta Callao con la avenida central. Ah, Canta Callao, es para el lado, para el otro lado, entonces, ya, 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 perfecto. Es por el lado de Canta Callao y la Panamericana, por ahí más o menos. Así es. Ya. Y es una iglesia independiente de la iglesia metodista, ¿no? Muy independiente, pastor. Ya, no es de la iglesia metodista
que vino al Perú, la primera, sino es otra. Es otra, es la primera, porque nunca hemos llegado a asociarnos a la iglesia metodista. Ya, ya. ¿Tienen apoyo misionero? Eh, no, Ya. Pero es originada por misioneros coreanos, ¿no? por misionero coreano. Ya, ya, muy bien. ¿Tienen alguna asociación con la Iglesia Metodista Pentecostal? No creo, pastor. No, No tenemos una asociación. ya, no hay relación entonces, ¿no? No, Ya. No se considera una iglesia metodista pentecostal, sino solamente metodista. metodista. Ya, Ya, perfecto. Ya. Entonces, ha estado Alejandrina, Carlos, Joel ahora falta y José Cuya, ¿no? Sí, pastor, buenas noches. Voy a compartirla. Ya. Ahí estará bien. Bien, la iglesia donde yo congrego se llama Iglesia Centro Cristiano Ciudad del Rey. La iglesia se fundó en octubre del año 1996, siendo los fundadores la familia pastoral, compuesta por el pastor abogado Eleazar Soria Ibarra y su esposa Victoria Flores de Soria, y siervos como el hermano Fernando Velasco y el hermano Jorge Flores. Su sede actual está en el pasaje Inclán 140 en el cercado de Lima, más o menos en el cruce de la avenida Tacna con la avenida Colmen, el centro de Lima. El Centro Cristiano Ciudad del Rey es una congregación levantada por Dios hace aproximadamente 16 años, bueno, esta edad ya no está perfecta, con el propósito de establecer su reino en la tierra, en especial desarrollar un trabajo que tienda a levantar una nueva generación con cultura de justicia y verdad. Principalmente resaltar la oración y la palabra. Es una iglesia independiente que está afiliada a UNICEF y a FIPAC, instituciones de las cuales el pastor ha sido miembro directivo muchas veces. El Centro Cristiano Ciudad del Rey es la iglesia principal dentro del ministerio La Unción del Rey, dirigida por el mismo pastor, y que tiene varias iglesias afiliadas a nivel nacional. El Ministerio Unción del Rey viene a ser parte también del Ministerio Los Olivos Verdes, dirigido por el pastor Jorge Luis Soto, con sede en Costa Rica. En el Centro Cristiano Ciudad del Rey confiamos que llevando a cabo la oración y la escuela de oración por la nación y las ciudades a nivel nacional, se logrará influir en la sociedad, siendo parte del desarrollo de las políticas públicas mediante el aporte directo a las instituciones encargadas de ella, de parte del gobierno central. También aportar con la atención a las personas de pocos recursos que viven en los alrededores de la iglesia. Le llamamos labor del buen samaritano, tanto en su alimentación física y sobre todo espiritual. Combatir con las almas del reino el alcoholismo, el consumo de drogas, la homosexualidad, pecados que pululan en los alrededores de la iglesia, además de desarrollar un trabajo con hombres, tenemos el Ministerio de Hombres de Valor, Ministerio de Jóvenes, Matrimonios, Mujeres y Artes. Ese es más o menos el resumen de lo que es nuestra congregación y algunas fotos, ¿no? Aquí tenemos el Ministerio de Alabanza. Nuestro local está a medio construir. Hemos tenido un poco de dificultad en ese sentido, pero ahí estamos trabajando, ¿no? Ya, muy Tenemos bien. una foto donde está el pastor, los copastores y algunos miembros de la iglesia. Aquí tenemos al grupo de servicio social, ¿no?, que está trabajando, haciendo los años para el desayuno de los indigentes de la zona. Aquí tenemos ya
previo al desayuno tenemos toda la gente que se junta se juntaba antes de la cuarentena. Ya en la cuarentena no hemos podido continuar. Esperamos que después de la cuarentena sí podamos continuar, ¿no? Y se está compartiendo la palabra. Y es nuestra visión, ¿no?, de dar alimento espiritual y material a las personas. Aquí otra parte de la foto, del mismo desayuno. Por el momento estamos dando solo desayunos. Esperamos crecer almuerzos, cenas, ¿no? Porque toda esta gente vive en la calle, duerme en la calle y come donde puede o lo que puede. Y este de grupo evangelismo que sale a las calles a predicar, a repartir volantes, a hacer lo que el Espíritu Santo guía. Y eso es todo lo que he podido recopilar respecto a la historia de nuestra iglesia. Ya. Gracias, Joel. Me la tienes que enviar, ¿ah? Creo que no me la enviaste. No la envié, ya se la enviaré luego. Ya, entonces, ahora, es parte de la iglesia, el nombre es Iglesia Cristiana. Centro Cristiano Ciudad del Rey se llama nuestra Centro iglesia. Cristiano, ¿no? Centro Cristiano. Sí, Ya, Ciudad del Rey. ya, Centro Cristiano. Muy bien, entonces, esto es del pastor Eleazar Soria, ¿no? Sí, el pastor Eleazar Soria, sí. Él es un personaje que muy conocido, no solamente porque luego se hizo cristiano, sino también porque él ha sido una figura muy importante dentro del deporte peruano, ¿no? Ha Sí. sido parte de la selección peruana de fútbol y también ha sido jugador del Sporting Cristal, ¿no? Empezó Entonces, en Universitario de Deportes y de ahí pasó. en universidad, sí, claro, en universidad, sí, perdón, gracias. Primero, yo lo recuerdo por el hecho de estar en el Cristal. Sí, claro, él empezó en Universitario de Deportes y luego estuvo en el Cristal. Y también fue de la selección peruana, ¿no? O sea, fue un deportista destacado, ¿no? Y luego él se convirtió en la Iglesia Pueblo Libre, la Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Y luego entiendo que comenzó a congregarse en la Iglesia Cantar de los Cantares, ¿ya? Cantar, sí. Sí, fue líder ahí y bueno, luego salió del lugar y empezó justamente la tarea de la formación de una obra, ¿no? Y ahí está la iglesia que dentro, la iglesia Centro Cristiano de Ciudad del Rey, ¿no? Entonces es una iglesia de corte independiente, básicamente, nace dentro de ese corte, pero tiene influencias pentecostales, creo, ¿no? Sí, pastor, tiene influencia. ¿No? Sí, tiene influencias pentecostales por el hecho mismo que él fue líder en Cantar de Cantares. Pero también es una iglesia, digamos, que tiene un poco también del carismatismo, ¿no? O sea, Sí. en el sentido que él está unido a UNICEF y a las iglesias de UNICEF y trabaja con FIPAC también, inclusive. FIPAC también es parte de sus relaciones, ¿no? Sí. Ya, entonces, por ahí más o menos conozco, entonces, sí, bueno, ahí tú mencionas esto, ¿no? De UNICEF y FIPAC también. FIPAC él como dirigente, como pastor, y UNICEF como iglesia, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que ahí nomás queda eso, no lo habíamos puesto y ya lo hemos puesto ahora en la lista también a Centro Cristiano de Ciudad del Rey, porque es parte también de la obra, ¿no? Entonces hay que ponerlo siempre dentro de la historia, es parte de la historia de la iglesia evangélica en el Perú. Ahora vamos a ir con José Cuya para ir redondeando, terminando ya la tarea. Y José nos tiene entonces, creo que va a hablar de la iglesia presbiteriana de San Juan, ¿no?
o algo así. Ya creo que es la iglesia que falta. Gracias por los demás, por el trabajo que están haciendo y también porque en alguna manera estamos pretendiendo hacer un poco de recuento histórico de nuestras iglesias. Muy bien, José, también me vas a tener que enviar tu trabajo, ¿ya? Adelante. ¿Se ve, profesor, la imagen? Sí, correcto, ¿se ve? ¿Los demás también lo ven? Sí, se ve bien. Muy bien. Ya. Ya. Bueno, profesor, voy a hacer, bueno, poder así brevemente porque como creo que algunos hermanos tienen desde el inicio de la iglesia, algunos tienen sus historias, todo, ¿no? Yo recién entré a los 24 años acá en la iglesia, no tengo mucho conocimiento, pero sí he preguntado sobre cómo se inició la iglesia antes, en sus inicios, ¿no? Entonces, o sea, la iglesia presbiteriana San Juan eh, se inició, bueno, acá en San Juan y Miraflores, ¿no? San Juan y Miraflores mediante unos misioneros, ¿no? De Corea. Pero con el tiempo hubo una división, ¿no? Una división en la iglesia, en la cual perdón, dividieron tanto los miembros, ¿no? Hubo una división entre ellos. Entonces, luego luego de esa división, eh, lo- se inició en la casa de un hermano, ¿no? En la casa de un hermano, ¿no? Un hermano que vive también por la iglesia, que ahora es anciano de la iglesia. Ahí en esa casita se hacían los cultos, la escuela dominical, ¿no? En esos inicios. Y luego de eso, ahí es donde mis pastores que ahora son, Pastor Alfredo Villalta y Misionera Violeta, es donde ellos empiezan a hacer cargo de la iglesia, ¿no? Esta iglesia ya ellos tienen a cargo de la iglesia ya hace 22 años, ¿no? 22 años ya tiene la iglesia, este año cumple 22 años, ¿no? Entonces, ellos son los que están como pastores, Pastor Alfredo Misionera. Y bueno, en la organización de la iglesia yo lo he puesto de esta manera en la cual ya, donde hay pastores, ¿no? Nuestros pastores Alfredo Violeta, luego sigue dos ancianos que son de la iglesia, que es nuestro hermano Justiniano. Bueno, disculpe si no le he puesto unas fotos, pero solo traté de ponerlo la organización, ¿no? Lo más detallado. Luego están los evangelistas y luego pastores laicos que son líderes también de la iglesia, como de casas iglesias que son en casa, ¿no? Que nos reunimos todos, ¿no? Son más de 14 pastores laicos. Y también tenemos los ministerios en la iglesia, ¿no? El Ministerio de Educación es el que, sobre la escuela dominical, ¿no? La cual, la escuela dominical, Ministerio de Alabanza, Logística, Comunicación, Tesorería, Misión, Cocina y Casa Iglesia, ¿no? Esos son los ministerios, ¿no? Y bueno, ahí siguen los miembros. Bueno, acá tenemos una parte, ¿no? Nosotros que realizamos en la iglesia de San Juan, es sobre la escuela dominical, ¿no? Esta es la escuela dominical que hacemos en la mañana, ¿no? En las 9 de la mañana hasta las 10:30. Y bueno, ¿no? Aparte hacemos otras actividades, ¿no? Para niños, ¿no? Hacemos cada año, ¿no? Como Soldados de Cristo, que es un discipulado para niños. Hacemos también talleres para niños que son para poder también alcanzar a otros niños, ¿no? Que no conocen de Cristo, ¿no? También. Y también hacemos Día del Niño, para Navidad, ¿no? Cada una vez al año, ¿no? Obviamente hacemos estas actividades de la escuela dominical. Y luego, también tenemos reunión de adolescentes, ¿no? Reunión de adolescentes, un grupo que se hace a las 3 de la tarde, ¿no? Los días domingos, solo domingos, ¿no? Ahí nuestro pastor Alfredo es el que predica, es el líder de ellos ahora, ¿no? Y también hay diferentes jóvenes que apoyan ahí en la iglesia, ¿no? Hay unos mayores, como se muestra en la foto. Y bueno, acá también bautizo nosotros se realiza una vez al mes, ¿no? Tenemos bautizo una vez cada mes.
asisten ellos a un curso de seguridad salvación que se da una vez al mes también, antes que ellos que tomen la decisión de querer bautizarse ellos, y esto lo dirige nuestra pastora o pastor Alfredo, ¿no? Uno de los dos. También tenemos estudios bíblicos de la iglesia, ¿no? Que se hace durante 3 meses, lo cual es estudio vital, vida nueva, ¿no? Eso es un discipulado para llegar a ser un líder también, ¿no? Y bueno, también los cultos, ¿no? Que nosotros tenemos los domingos a las 11 por este tiempo, ¿no? Ahorita nosotros estamos trabajando como ahorita no se está realizando los cultos, ¿no? Todo es vía online, tanto prédica de escuela dominical, prédica de adolescentes y culto de adultos también, ¿no? Todo es vía online ahorita, ¿no? Por el tema de cuarentena, pero nosotros sí, nosotros trabajamos también con un proyecto, ¿no? Que es de Corea, ¿no? Que se llama el CDP, CDP se llama, ¿no? Que es de Corea. Y esto nos permite también nosotros poder apoyar a una sección, un sector que de la iglesia que se encuentra en Miguel Iglesias, se llama Pacífico esa zona, ¿no? Pacífico, ¿no? Es una zona de mayor necesidad, bastante necesidad allí por los lugares que las casas no son como acá en adobe, sino allá bien, así, a veces todo lo que es triple, ¿no? Porque son mayormente invasiones, ¿no? También vemos igual misiones de la iglesia, mediante la iglesia de allá en Estados Unidos, ¿no? Que hay una iglesia de Estados Unidos grande que viene a hacer acá una vez con nosotros, misión, ¿no? Bueno, no, eso es brevemente lo que les puedo compartir sobre la iglesia, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio y bueno, particularmente sí, me hubiera encantado poder compartirles más, ¿no? Pero si tiene ahí, pastor, alguna pregunta y yo también puedo responder, ¿no? Y de repente algo comentar. Perfecto. Las reuniones iniciales que tú estabas mencionando fue en la casa de los hermanos, del hermano Justiniano, ¿no? Claro, el hermano Justiniano y su esposa, ahí se empezó a hacer las reuniones. Ya, claro. Hubo un misionero que estuvo a cargo, pero creo que después dejó la iglesia. Claro, sí, con su esposa, no recuerdo los nombres muy bien, pero hubo un problema acá en la iglesia y es donde se dividió toda la iglesia, ¿no? Claro, y el grupo que siguió con el hermano Justiniano después hizo contacto al pastor Alfredo, ¿no? Claro, con pastor Alfredo, ahí donde... Con la misionera especialmente, ¿no? Con la misionera Violeta, donde iniciaron nuevo la obra, ¿no? Perdón. Ya. Y ahí se edificó entonces el local que tiene. Claro, es donde ya empezó a avanzarse, a construirse, ¿no? Ahorita a construirse todo. Claro. Están justo en una zona bastante, digamos, concurrida. Hay un mercado ahí, ¿no? Claro, hay un mercado. ¿Cómo se llama el lugar? El mercado se llama, la calle donde está la iglesia se llama Miguel Grau. Ya. Calle Miguel Grau. ¿Y el mercado? Y el mercado se llama Mercado Miguel Iglesias. Miguel Iglesias. Ah, ya, tiene nombre de la avenida, ¿no? Claro, nombre de la avenida. Ya, y da al frente, creo, un paradero, no sé si es la zona, pero no. Claro, también el paradero se llama también Miguel Iglesias. Miguel Iglesias, ¿no? Ya. Claro. Ya, por esa zona está muy bien. Es una iglesia que nació así, que luego fue afiliada ahí por Cristote, a la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo, pero que tiene también su personería jurídica y trabaja también en función a una tarea y una visión que viene de Corea, que es las casas de iglesias, ¿no? Claro, las casas iglesias no tenemos. Háblanos de eso, a ver. Las casas iglesias son en la cual, o sea, por ejemplo, no por ejemplo, sino en la que se realiza mediante el discipulado los estudios bíblicos, que por decir un miembro empieza a llevar estudio bíblico y cuando llega a la segunda, tercera etapa, con decisión de ellos y se empieza a abrir una casa iglesia,
en la cual la casa iglesia es se realiza en un lugar, en una casa, por eso tiene el nombre de casa iglesia. Casa y de iglesia porque ahí se realiza también un culto con los miembros, ¿no? Que asisten a esa casa iglesia. Y las casas iglesias son, podría decir, se ponen como sectores específicos en la cual se puede invitar alrededor, ¿no? Y se puede tener una consejería más personal, un culto más personal, una coinonía más personal, ¿no? Porque como en la iglesia son mayormente más miembros, entonces a veces no hay tiempo para compartir entre ellos, ¿no? Entonces ayuda muchísimo las casas iglesias para que los hermanos puedan ir, ahí ellos expresan su corazón, ¿no? Claro, teniendo su culto también, ¿no? Pues son casas iglesias, ¿no? Son como que podría decir la iglesia y es como lo podría poner así una figura, ¿no? Como una empresa y sus sucursales, ¿no? Podría decirlo así. Ya, ya. Claro. Las casas iglesias son de alguna manera o repiten el trabajo de la iglesia o tienen otra naturaleza o quizás que parecen o asemejan a los trabajos de célula del sistema celular de otras iglesias. ¿Podría ser? ¿O conoces de ese trabajo Eh, del trabajo por células? bueno, yo sí conozco, bueno, es diferente porque creo que si no me equivoco, las células es un líder y una cantidad cierta de miembros, si no me equivoco, ¿cierto? No, o sea, Ya. 20, 30, ¿no? Pero en las casas iglesias es un líder, pero con un limitado de cantidad de miembros. ¿Por qué? Para que los miembros puedan, pues, tiene el límite de 12 personas, por ejemplo, ¿no? Si llega a 20, entonces se escoge de esa misma casa iglesia un miembro que esté discipulado y se abre otra casa iglesia. Entonces, y estos los miembros, allí en decisión de cada uno de ellos, escogen si seguir en la casa iglesia o irse a la otra y pueden tener ahí más coinonía, o sea, el enfoque mayormente es que ellos tienen más coinonía personal, ¿no? Porque tienen igual su culto, su alabanza, Ya, compañerismo. ya. O sea, la cuestión es muy parecida a las células, porque las células también tienen este corte. Tienen un limitado número de gente y de acuerdo a eso van creciendo también, ¿no? Pero más aquí se repiten los cultos de iglesia, creo, ¿no? Claro, cultos de ¿No? iglesia bastante. ¿No? Tienen un modelo de un molde adaptado, por supuesto, pero de lo que se hace en la iglesia se hace en las casas, ¿no? Ya. Gracias, entonces, José, por esto me lo tienes que entregar también, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna opción, alguna cosa que quieran ustedes comentar, los demás, con respecto ya puede dejar de, Sí, voy a sacarlo sí, ahorita. sí, sí, No ¿ya? sé cómo voy a, Ujú. cómo realizar. ¿Cómo se quita para compartir? Ah, ya, Ya, acá está, ya creo que ya, sí, perdón. Daniela, Ah, ya, a ver, gracias, profesor. ya está, Ya. ya no hay problema. Bien, entonces ahora sí, compartimos algunas inquietudes de ustedes, saber esta última parte, en los 5 minutos, de repente proponer algo sobre la historia de la iglesia, ¿no? ¿Qué ha parecido? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo hacer lo que tenían ustedes en mente? ¿Y qué proyección tener al conocer más o menos la visión de la iglesia en el Perú, ¿no? No hemos tocado todos los movimientos, como ya hemos visto, los nazarenos, peregrinos y otras cosas que han quedado por el camino, ¿no? Pero que también son parte de nosotros. Y la iglesia de Dios del Perú, por ejemplo, nosotros, o sea, van añadiéndose actores que están ahí y que debemos reconocerlos, ¿no? Otro dato que no hemos hablado, por ejemplo, también es de la radio del Pacífico, ¿no? La importancia que tiene la radio en la obra evangélica, ¿no? Y también, ¿por qué no hablar no solamente de la radio del Pacífico,
ahora existe la radio La Luz, Radio Integridad, las radios de movimiento misionero, ¿no? Todo lo que es los colegios Elín, el Instituto Elín, en fin, todo lo que es parte de una denominación, pero que también es la historia de la iglesia, ¿no? A ver, alguien entonces que pueda dar alguna opinión, o cada uno unos 2 minutos y vamos hablando ya. A ver. Empezamos por ahí, Joel, entonces, a ver. Joel, ¿qué le ha parecido entonces el trabajo? Todavía falta mucho, digamos, agregar, como ya estamos mencionando, pero por lo menos lo que hemos compartido. Y sin duda la historia debe ser muy amplia, pero muy buena, pastor, una buena visión de cómo ha ido creciendo la iglesia y también para poder tener claro, ¿no? Cómo poder, seguiremos avanzando. El que no conoce su historia dice que está condenado a repetir los errores del pasado. Por eso es importante conocer cómo ha ido avanzando la iglesia. Así es. Creo que hay que hacernos recordar esto que el Señor le hizo recordar a Elías, ¿no? Elías decía que él era el único, ¿no? Ajá. Él pensaba que era el único en medio de todo y los demás estaban en contra de él, pero le decía, no, el Señor dijo a Elías, no, no es el único, ¿no? Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas, ¿no? Contra Baal, que han sido fieles. Y creo que esto nos hace pensar en eso, ¿no? Que no somos una sola iglesia entre tantas por ahí, solitarios, sino que tenemos hermanos en diferentes lugares, ¿no? Muy bien. José. Profesor, Sí. ok. José Oficio y José Cuya. Ya que estás hablando tú. Bueno, respecto a la clase, ¿cierto? O sea, como, A la historia, básicamente, ¿no? Sí. claro, la historia de la iglesia, ¿no? Sí. Es muy, Y para bueno, mí lo que quieres comentar. particularmente, ha sido muy interesante porque me ha ayudado uno a conocer el origen, prácticamente, el origen de, por decir, particularmente la denominación, ¿no? O de nosotros también, ¿no? Nuestro origen, ¿no? De cómo se inició la iglesia, ¿no? Y eso es algo que quizás particularmente yo no conocía mucho, ¿no? A pesar que pueda haber estado en la iglesia, ¿no? Pero no tenía quizás ese interés de conocer más sobre el origen o la historia de la iglesia, ¿no? Y es muy importante que yo veo que es muy importante y también ver qué visión y qué misión como iglesia tenemos, ¿no? Que si eso ha ido dándose desde el origen que tenemos nosotros o ha ido cambiando, ¿no? Esto Así es. puedo comentar, ¿no? Muy bien. José Brici. José Brici. A ver. Se durmió ya, se durmió. Ya se durmió, parece. Alejandrina. No, no estoy durmiendo. Había puesto una foto, ¿no? No, pastor, bueno, mi internet está que fastidia y yo creo que el curso ha sido muy importante, ¿no? Nos ha ayudado a tener un conocimiento acerca de la historia de las iglesias aquí en Perú y eso nos ayuda, a nosotros nos motiva para poder investigar más, ¿no? Yo Claro. creo que tenemos un trabajo arduo y necesitamos hacer una investigación más profunda, ¿no? Usted nos ha dado unos alcances muy buenos y creo que ya tenemos esos principios para poder conocer más acerca de las Claro. denominaciones. Y tratar de indagar más, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en hacer algunos rubros, no solamente hablar de las iglesias, historia de la iglesia. La historia de la iglesia evangélica tiene que ver con las iglesias, las denominaciones, pero también, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Ahí está. ¿Qué medios de comunicación hemos tenido y cómo cada uno tiene su historia? O, por ejemplo, los colegios, ¿no? Los primeros colegios como el Metodista, que ahora es María Alvarado, San Andrés, el Colegio América,
pero no son los únicos, son los emblemáticos, los que son, digamos, la base de las iglesias y de los colegios evangélicos. Pero hay otros también, ¿no? La iglesia, los colegios Serín, los colegios de la Alianza, los colegios bautistas. Colegio del Nazareno también hay. Los nazarenos, lo mismo que estaba hablando Carlos con la de Ana Soper de Moyobamba, ¿no? Entonces, Claro. y las clínicas también, ¿no? Trabajo, ahí está, hablaste de la clínica anglo-peruana, ¿no? Angloamericana, creo, ¿no? Creo que es que también tiene origen, me parece, presbiteriano, ¿no? Entonces, en fin, hay tareas ahí que trabajar por áreas, ¿no? Y a unir al asunto, ¿no? Otros, por ejemplo, obviamente pueden hablar de empresas también, ¿no? Que han surgido a partir de movimiento evangélico y de hermanos empresarios también. Entonces, creo que hay mucho por hablar todavía del asunto, ¿no? Alejandrina. Pastor, sí, puedo decir, lo importante de las iglesias, no todos tenemos una historia, aunque unos ya tienen una trayectoria larga, otros tenemos muy cortos, pero lo más importante es que todos estamos enfocados en trabajar por una misión de ayudar a los más necesitados, de llevar ayuda a los pobres, a los indigentes, y ahora que he visto la exposición de cada hermano, sí, todos estamos trabajando en ello. Muy bien. Claro, de diferente modo, pero cumpliendo con la misión y la visión, ¿no? Que la iglesia tiene a partir de la palabra. Carlos. Sí, pastor. Bueno, es interesante ver el recorrido histórico de cada iglesia, ¿no? Y es bueno hacer una recapitulización, ¿no? Recapitular la historia que tenemos cada uno. Y esto fomenta la identidad, ¿no? La identidad de la Exacto. cual nosotros tenemos. Esa identidad, como usted muy bien dice, no es la única también. Aquí apreciamos las diversas expresiones de nuestra fe, ¿no? Nuestra fe que es única, pero la forma en cómo expresamos nuestro culto, nuestra liturgia, a veces cambia un poco, pero eso no es lo más importante, ¿no? Pero ahí vemos esa mistura de formas, de situaciones, de fenómenos que se suscitan dentro de nuestras iglesias, ¿no? Creo que hay un trabajo más individual, más personal, de poder seguir indagando más nuestra historia, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, no nacía, todavía nací el 88, pero cuando surge todo este fenómeno carismático dentro de nuestra iglesia, hay mucho eco en eso, ¿no? Hay muchas voces y uno no sabe cuál es la realidad. Entonces, por ejemplo, el pastor Roberto, algunas veces me toca conversar con él en estos últimos tiempos, sobre todo, habla de que va a escribir un libro, ¿no? Sobre esa experiencia. Y eso va a ser un buen material para poder tener una realidad más cercana, ¿no? A lo que puede haber pasado. Y así cada uno, ¿no? Nosotros podemos seguir aprendiendo más de nuestra propia iglesia, ¿no? Es una tarea, como digo, una tarea que nos toca hacer de manera individual. Así es. Eso. Sí, Sí. y sobre todo no solamente aprender nosotros, sino compartir también esta misma propuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia desde el comienzo nació con muchas variantes, ¿no? De acuerdo al contexto, de acuerdo a los pueblos, de acuerdo a cada creyente que va, o líderes que iba creciendo, desarrollando la iglesia. No todos tenían el mismo criterio, el mismo sentir, ¿no? Pablo tenía un sentir diferente al de Pedro, por ejemplo, ¿no? Pero cumplían la misma misión. Algunas veces tenían desacuerdos, en otros desencuentros, pero finalmente eso era parte de la identidad de la iglesia. Y aquí creo que tenemos que afirmar, para ir terminando, cerrando ya, la identidad es importante, y la identidad en el sentido de que cada uno tiene su propio matiz
y que cada uno tiene que respetar del uno al otro, y que somos iglesia finalmente, ¿no? En eso consiste el hecho, que si no, pues, ¿para qué tener diferentes nombres, no? Entonces tendremos todos un solo nombre, estemos en un solo rubro, caminemos todos juntos y ya. Pero no es así, o sea, hay diversas manifestaciones de la iglesia y podríamos decir que la iglesia tiene, para no confundirnos, la iglesia tiene diversas formas de expresión, ¿no? Para no decir que hay hay muchas iglesias, no. Hay una sola, la iglesia de Cristo es una sola, pero las expresiones de las iglesias son variadas, ¿ya? Y son válidas. Y todas esas Dios las toma en cuenta, ¿no? Entonces, no por ser de una denominación, Dios digamos, quiere más a una que a otra, no. Él quiere a su iglesia en general. Así que lo que tenemos aquí hay que respetarlo, lo que asumimos como denominación, organización, hay que tomarlo en cuenta, pero sobre todo somos de la iglesia del Señor. Eso es más importante. Si somos de la iglesia del Señor, entonces cumpliremos también con nuestra organización, nuestra denominación, nuestra iglesia local, ¿no? Porque entendemos que somos del Señor. Eso creo que debe ser fundamental para que podamos seguir haciendo historia, porque cada uno de ustedes está haciendo su historia, ¿ya? Está haciendo la tarea, y lo que están haciendo aquí, aprendiendo, también implica historia, porque lo van a aplicar en sus iglesias, en sus movimientos, y en la tarea que les va a corresponder, o que están haciendo, o que van a realizar a futuro. Entonces también están haciendo la historia de la iglesia, ¿correcto? Entonces, ese es el sentido por el cual hemos compartido este curso, y también lo tenemos dentro del sílabo de nuestro seminario. Terminamos, hermanos, gracias por esta oportunidad. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Ya estamos cerrando este ciclo con todas las limitaciones que hemos tenido, pero que se ha cumplido por lo menos los objetivos. Espero que ustedes se han aprendido todo este tiempo. Me faltan los cursos que faltan de mañana, del jueves al de viernes. ¿Ya? Cumplan con sus tareas, no se olviden de eso. Los que faltan su proyecto de tesis también, para poder ya ir, digamos, ahorrando el tiempo, el espacio, porque ya nos queda poco tiempo también. Y oremos porque el tiempo que vivimos, a pesar de todo eso, Dios nos ha permitido prepararnos y están, entiendo, bien, gracias a Dios, y que no hay ninguna novedad en cuanto a salud. Hay que Dios nos cuide, que nos guarde, que siga así hasta que termine todo este proceso y podamos verlo en algún momento también, ¿no? Más en forma personal. Vamos entonces ahora y dar gracias a Dios. Amado Dios, gracias Padre por tu amor, tu misericordia y por habernos permitido terminar este curso de esta manera. Señor, con un pequeño mensaje que pueda ser de incentivo para nosotros, como cada uno de los que representamos aquí, una iglesia, una labor, una tarea y también un ministerio. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que cada uno también, Señor, haga en su lugar la historia que corresponde a la iglesia tuya, Señor, aquí en el Perú, y que es también parte de la historia de la iglesia en todo el mundo. Te damos las gracias, Padre bendito. Oramos, Señor, para que tú guardes a cada uno, y gracias por la salud, y también, Señor, guárdanos para el siguiente ciclo también, continuar esta tarea, y esperamos, Señor, todo lo demás se cumpla según tu propósito. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, gracias por todo, y nos estamos viendo en el siguiente ciclo en cuanto a la tarea de estudio. ¿Ya? Sí, bueno, pastor, vamos a seguir muchas todavía. gracias. Mañana vamos a estar con el pastor Daniel, y después le toca con él. El jueves también me toca conmigo con otro curso, y con el pastor Bernardo, ¿no?
Bien, espero que haya Gracias. sido un buen ciclo. Gracias, pastor. Hasta el jueves. Bendiciones. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones para